5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El apagón informático de Microsoft afecta a aerolíneas, bancos, empresas y medios de comunicación en todo el mundo. Entre tanto, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha suspendido los vuelos de las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta, United y American Airlines. En Washington, el metro confirma que todos los servicios de trenes están suspendidos debido a una interrupción del sistema informático. Todos los aeropuertos de España también se han visto afectados por el apagón informático. La empresa tecnológica responsabiliza al proveedor de ciberseguridad CrowdStrike de la caída informática global. Estados Unidos alertó sobre los riesgos de invertir en Colombia. Un informe del Departamento de Estado analizó la situación económica del país y advirtió sobre la desaceleración económica y la incertidumbre que enfrenta el sector privado a la hora de hacer nuevas inversiones. El documento advierte que la inversión extranjera en Colombia cayó en un 25% en los últimos meses y llamó la atención de los confusos mensajes políticos y económicos del presidente Gustavo Petro que generan incertidumbre. Al conocer el informe del Departamento de Estado, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALEDES, le pidió al jefe de Estado medidas urgentes que permitan reactivar la economía nacional. La Fiscalía abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al director de Inteligencia, Carlos Ramón González, así como a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Desde Buenaventura, en el Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro hizo una férrea defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según él, el mandatario es un ministro honesto, no tiene dineros, no es un hombre rico y no hace negocios para los ricos. El mandatario aseguró que gracias a su decisión de sacar a Olmedo López de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, los dineros públicos no se embolsaron y que por esa razón se desestima la denuncia de que se hubieran destinado contratos a la guerrilla del ELN. El presidente nuevamente arremetió contra el saliente presidente del Senado, Iván Name, y lo señaló de oponerse a la reforma pensional. Aseguró que las demandas radicadas por la oposición ante la Corte Constitucional solo buscan el fracaso del gobierno para que la oligarquía siga en el poder, según el jefe de Estado. La economía colombiana creció 2.45% en mayo, según el reporte del DANE. Este incremento se originó por el comportamiento de los sectores primarios como agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y minería, que crecieron un 4.60%. Sin embargo, el sector secundario, que incluye las industrias manufactureras y la construcción, experimentó una reducción del 2.95%, según las cifras del DANE. Ante la conmemoración de los 214 años de la independencia, mañana se realizará el imponente desfile militar en las calles de Bogotá, que iniciará a las 9 de la mañana. El desfile irá desde la avenida Boyacá, desde la avenida Las Américas hasta la calle 26, por lo que habrá cierre total del tramo que comprende desde la avenida 1 de Mayo y la calle 63. Esta restricción inició a la medianoche. Mañana no habrá ciclovía y se realizará el domingo como es costumbre. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la policía de Nueva York enviará integrantes de su cuerpo de inteligencia a la capital del Valle para brindar asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo. El gobierno nacional reveló que al menos 13 departamentos estarían en máxima alerta por la llegada del fenómeno de la Niña para los meses de agosto, septiembre y octubre en el territorio nacional. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Mañanas Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Ahora 5:35, buenos días, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy viernes 19 de julio, comenzamos a esta hora la transmisión y saludamos a los amigos de nuestro canal de YouTube que a esta hora se suman a la transmisión y como siempre a esta hora
con un frío, muy frío de nuevo este amanecer, 8 grados apenas la temperatura. Los temas de conversación en las redes sociales, Camila Carvajal. Ricardo, buenos días para usted, para todos los oyentes. Redes sociales que amanecen hablando de informática y el gran lío que hay en el planeta producto de la caída de ese servidor de Microsoft. Este es un problema informático en bancos, aeropuertos, también en bolsas de valores, hasta en los Juegos Olímpicos de París que están por comenzar porque el sistema con el que imprimen credenciales no funcionan. Los memes por la caída son muchos en redes sociales, es una conversación muy viral que esconde de fondo el drama para no millones, para miles de millones de empresas que no pueden acceder a esta hora, Ricardo, a su información y que, como explican los expertos, no hay todavía un tiempo para restablecer plenamente esos servicios. Mucha gente en el mundo está llegando a trabajar y se encuentra con que su computador literalmente no funciona. Y no enciende, y entonces tienen que reiniciarlo y vienen las aplicaciones de los parches y otro tipo de soluciones que están a esta hora dándose por parte de los expertos informáticos. Sí, señor, la otra tendencia esta mañana en redes sociales es aquella que gira alrededor del 20 de julio, ya hablando de lo que va a pasar mañana en el país. Es Día de Independencia, es una tendencia numeral 20 de julio, primero promovida por las fuerzas militares. Tienen desfile programado en todos los municipios del país, Ricardo, como esa costumbre que se tiene para recordar el Día de Independencia, pero esto se está mezclando con la política, porque con 20 de julio se habla de lo que va a pasar mañana, es la instalación de nuevos periodos de sesiones ordinarias en el Congreso. Va el presidente Petro con el telón de fondo de todo el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, y 20 de julio es tendencia para preguntar qué dirá el presidente mañana en su discurso y qué van a hacer en la Cámara para elegir presidente de Cámara cuando hay semejante pelea en el Partido Verde. Esta tendencia se mezcla con Bonilla y Olmedo, que siguen siendo tendencia por las revelaciones de Noticias Caracol, unas revelaciones que siguen generando eco en el mundo político. Y por último, me deja darle una muy rápida. Esta es tendencia: Gamero, Falcao y Millonarios. Por el debut del Tigre. Por el debut del Tigre, su primer partido jugó en el segundo tiempo. Hay una polémica ahí, además, por la transmisión, por lo que pasó con el Tigre. Termina empatando Millonarios. Sabe que le confieso, yo me acosté pensando que el ganador de ese partido era el Deportivo Independiente Medellín. Dije, esto se acabó. Cuando 90+4, faltaba solo que pitara al árbitro, empata Millonarios. En este debut se está hablando mucho de eso, de Falcao, de Gamero y también de Millonarios. La gente fue a ver a Falcao y terminó aplaudiendo a Jordana. Juan Camilo, buenos días. ¿Cómo le fue a Falcao? Hola, Ricardo, feliz día para usted, para Camila y para los oyentes. Pues jugó 45 minutos, entró para la segunda mitad, seguramente por eso Gamero era tendencia, porque muchos le pedían que fuera titular, terminó siendo suplente, entró en el entretiempo y ahí Falcao nada más tocó el balón 8 veces y un remate a puerta para el Tigre Radamel Falcao García. 5:38, el debut del Tigre en el fútbol colombiano. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. Tras casi un mes desde que Falcao fue anunciado como jugador de Millonarios el pasado 20 de junio, ayer en la noche por fin hizo su debut de manera oficial con Millonarios. Lo hizo en el juego en el que los embajadores empataron 1-1 con el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Falcao ingresó para el inicio del segundo tiempo, cuando el marcador iba 1-0 a favor del poderoso, que jugaba mejor que Millonarios y que tenía a Brian León como la figura de la noche. Con el ingreso de Falcao, Millonarios se llenó de ímpetu, incluso al minuto 53, Falcao casi anota su primer gol, pero Eder Chaux, el portero rival, lo impidió de gran manera. Finalmente el empate de Millonarios llegó al final del partido al minuto 90+4 gracias a un golazo de Santiago Jordana, quien cazó en la media luna un rebote y mandó un derechazo al ángulo de la portería rival. Es notorio que a Falcao aún le falta tiempo para acoplarse al equipo. Sobre esto habló el Tigre. Llevo apenas 2 semanas. Generalmente uno tarda 5 semanas en una pretemporada como para el primer partido, pero bueno, esto no espera y hay que estar al máximo lo antes posible. En el otro juego del día, Bucaramanga derrotó 1-0 al Junior con gol de Andrés Ponce e inició con victoria la defensa de su título. Esto ante un estadio vacío, pues recordemos que el Leopardo está sancionado por la invasión a la cancha de sus hinchas durante el primer partido de la final del semestre pasado. Juan David Rivera, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 5:40 minutos, vamos a Cali. Hoy la cúpula militar y de policía estará en la capital del Valle del Cauca para seguir preparando toda la seguridad rumbo a la cumbre COP16 que se va a realizar a finales del mes de octubre y comienzos de noviembre en la capital del Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar.
Hola Ricardo, buenos días. Los mandos de las fuerzas militares y de la policía analizarán hoy en Cali las amenazas contra la COP16 que a nombre de las disidencias de las FARC se publicaron en redes sociales esta semana. El alcalde Alejandro Eder anticipó que la Policía Nacional va a recibir cooperación y asistencia técnica de la Policía de Nueva York en materia de prevención del terrorismo. También confirmó apoyo en temas de inteligencia. No vamos a ahorrar ni un esfuerzo para proteger a Cali del terrorismo y en la seguridad ciudadana. Por eso estamos buscando alianzas con los mejores, con la Policía de Nueva York. Estuvimos con el grupo de inteligencia y el grupo antiterrorismo del NYPD, de la fuerza de policía más fuerte del planeta. Hemos encontrado maneras de trabajar juntos. Los recientes ataques con drones contra la fuerza pública en municipios cercanos a Cali es la principal preocupación de las autoridades en el Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que es bienvenido el apoyo internacional. Pero también en otras cosas como por ejemplo apoyarnos tecnológicamente con esos antidrones que tanto estamos necesitando, que ya compramos unos pero que necesitamos muchos más, y cámaras en los corredores seguros que se ha venido trabajando ya con las Naciones Unidas. Faltan 94 días para la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad y la policía ya está adelantando operativos en Cali y el área metropolitana. 17 integrantes de las disidencias de la FARC han sido capturados a la fecha según la policía local. Cali amanece con tiempo seco, temperatura 20 grados. Varias semanas después del accidente en la línea K del Metrocable en Medellín, ya hace más de una hora reinició operaciones en la capital antioqueña. Héctor Santamaría. Así es, Ricardo, buenos días. Tras el accidente ocurrido hace más de 20 días con una de las telecabinas en la estación Popular que dejó una persona muerta y más de 20 heridas, desde hora y media o más de una hora lleva ya funcionando la línea K para esa zona donde 90,000 habitantes del nororiente de la capital antioqueña ya pueden utilizar esta alternativa de movilidad para cumplir sus actividades. Viviana Salazar, una de las habitantes de la zona, dice que está feliz porque ya no le toca una hora más de transporte. Para mí es muy significativo porque me ahorraría demasiado tiempo. Estoy hablando más o menos de una hora y media de espera de los alimentadores. Esto es posible. El gerente del metro, Tomás Elejalde, aseguró que la reapertura se logró gracias a la inspección minuciosa que se le hizo a cada una de las 90 cabinas de la línea del cable principal y otras que se hizo sobre el peso. Este gesto sencillo pero significativo. Esto es posible luego de múltiples pruebas, verificaciones y certificaciones que avalan la seguridad del sistema, incluso de parte de un organismo francés de certificación avalado por el Ministerio de Transporte. No solamente ahora están contentos con el regreso de la línea K al sistema masivo de transporte, sino también hay que recordar que el metro le reembolsó dinero por la contingencia a los usuarios. A esta hora amanecemos con tiempo seco, 18 grados de temperatura, Ricardo. 5:43, hay nuevos casos de feminicidio en la costa Caribe. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Le cuento que hay indignación en el corregimiento de Río Frío. Esto es en la zona bananera, departamento del Magdalena, porque allí 2 hombres armados llegaron hasta una residencia a abrir fuego indiscriminado contra Yesenia Patricia Hernández Almanza, una mujer de 45 años, quien era conocida entre sus vecinos como La Gorda. Según la información que dice la policía, en esta misma vivienda fue herida una niña de 13 años que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Pero es que además estos hombres durante su huida siguieron disparando y atentaron contra el grupo de mototaxistas que estaban reunidos en una esquina muy cerca de donde se dio el asesinato. El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, quien es el comandante del Departamento de Policía de Magdalena, señaló que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Policía del Magdalena está investigando el crimen y no descarta que este podría tratarse de un ajuste ilegal de cuentas. El comando del Departamento de Policía Magdalena ha dispuesto a través del Comando Operativo y Comandante de Investigación Criminal. Además, también en el Departamento de Córdoba se está ofreciendo una recompensa por hasta 20 millones de pesos por información sobre el paradero de Iván Darío Gómez Campo. Ese es el hombre que el pasado martes asesinó a su ex suegra y también a su expareja en medio de una discusión. El hombre ahora mismo está en el cartel de los más buscados de este departamento. Barranquilla amanece hoy con 28 grados. 5:44, sigue la ola de casos de sicariato en Santander. Javier Rodríguez.
Hola Ricardo, buenos días. Pues a pesar de los operativos y millonarias recompensas para capturar a bandas de sicarios que tienen atemorizados varios sectores de Bucaramanga y Barrancabermeja, en las últimas horas se registraron 2 atentados a bala, donde murió un hombre y 2 jóvenes resultaron heridos. Manuel Flores, un fabricante de calzado, falleció en el Hospital Universitario de Santander tras ser atacado por encapuchados en el barrio Girardot, y en el puerto petrolero llegaron sicarios hasta una cancha de fútbol y dispararon contra varias personas. 2 quedaron heridas. El mayor Carlos Ardila, de la Policía del Magdalena Medio. Afectados por heridas de arma de fuego, 2 sujetos de 25 años de edad. Estos hechos se registran al parecer por disputas territoriales por el control de estupefacientes en este sector de la Comuna 7. Este año van 112 homicidios cometidos por sicarios en Bucaramanga y Barrancabermeja, un 27% más de la media nacional de homicidios. Amanecemos con tiempo seco en la capital santanderiana, 20 grados de temperatura, Ricardo. 5:45, vamos ahora a Venezuela. A 9 días de las elecciones presidenciales se sigue endureciendo el tono de Nicolás Maduro, que habla de baño de sangre, que habla de guerra fría si llega a perder en las urnas el 28 de julio. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, Ricardo, buenos días. La diferencia porcentual entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro seguiría estando entre 20 y 30 puntos. Y eso, a una semana de la elección, sería difícil de cambiar. Y ante ese escenario, pues la plataforma unitaria y la misma marcaría más acciones contra quienes integran la oposición, acciones o amenazas de parte del gobierno. De hecho, la líder opositora dice que al gobierno solamente le queda apelar a la fuerza bruta, así lo llama ella, ante la ventaja electoral que tiene González Urrutia, y que eso, por ejemplo, se comprueba o se demuestra en lo ocurrido a sus vehículos hace 24 horas cuando fueron vandalizados e incluso sus frenos fueron cortados. Y aunque aclara que este tipo de acciones no la frenan, sí está consciente que quienes la rodean corren mayor riesgo y que hay miedo de una mayor escalada. Bueno, yo creo que en la medida que el régimen ve que el apoyo a Edmundo González crece y que es inevitable el triunfo de la oposición, de la opción democrática, ha tratado de apelar a lo único que le queda, que lo único que le queda es la fuerza bruta, institucional o con las armas. Por cierto, hablando de la vandalización de sus vehículos, Ricardo, que ella misma calificó como un atentado, la plataforma unitaria exigió a la Fiscalía General que investigue de manera seria y exhaustiva estos hechos, pero hasta ahora es el silencio la respuesta del Ministerio Público. Por cierto, hasta hoy, Ricardo, hay posibilidad de emitir encuestas y resultados de estudios de opinión, y se espera que en los próximos minutos, próximas horas, pues salgan a relucir las más importantes acá en Venezuela, porque hasta hoy, te repito, pueden ser publicadas y conoceremos a una semana de la elección cómo se mantiene esa ventaja de la oposición sobre el gobierno para este 28 de julio. Ricardo. 5:47 minutos. Hay una nueva amenaza sobre Israel. Un ataque con drones en Tel Aviv no detectado dejó un muerto y 8 heridos, en medio de la expectativa por una declaración que se espera en minutos de la Corte Internacional de Justicia sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ha habido un ataque sobre Tel Aviv. Un hombre de 50 años murió y otras 8 personas resultaron heridas con un dron que chocó contra un edificio. Fíjate que el ejército de Israel identificó ese objetivo, identificó el dron, pero no lo interceptó. Tampoco sonaron las sirenas, no se activaron, y dicen que todo fue producto de un error humano. Así lo anunciaba Daniel Hagari, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes. Dice, durante la noche un vehículo aéreo no tripulado entró en el mar desde el oeste. Según nuestra estimación, venía desde Yemen y chocó contra un edificio en el centro de Tel Aviv. Como consecuencia del impacto, un civil murió y 8 civiles resultaron heridos. Y bueno, más tarde han sido las milicias hutíes que respaldan a Hamas las que han asumido la responsabilidad de ese ataque. Y lo que habrían identificado es que el dron es de fabricación iraní. La verdad es que los hutíes habían estado atacando allí en el Golfo de Yemen, pero no habían llegado tan lejos como para poder introducir un dron dentro de Israel. El otro tema que también tú anunciabas, Ricardo, es lo que va a ocurrir el día de hoy, y es que la Corte Internacional de Justicia va a emitir una opinión legal, una opinión sobre la ocupación y el asentamiento israelí en territorios palestinos, incluida Jerusalén Oriental. Esta es una petición que le hizo la Asamblea General de Naciones Unidas en el año
2022, o sea, antes de la guerra. Y estas opiniones que emite la Corte Internacional de Justicia no son vinculantes, pero tienen peso bajo el derecho internacional, y una conclusión clara de que esa ocupación es ilegal podría debilitar el apoyo a Israel. Por lo tanto, es importante esta sentencia, esta declaración que va a hacer la Corte Internacional de Justicia, que está anunciada para las 3 de la tarde, hora de Bruselas. Eso es las 8 de la mañana, hora de allí, de Bogotá. Eso es por ahora lo que está ocurriendo, pero también decir, Ricardo, que hay una pelea interna en Israel porque la próxima semana está viajando el primer ministro Benjamín Netanyahu a Estados Unidos, y hay muchísima presión para que llegue a un acuerdo para un alto al fuego, ese que se está negociando tanto en Doha como en el Cairo. Pero la parte más de ultranacionalista de su propio gobierno está bombardeando ese acuerdo. Uno de ellos es el ministro Itamar Ben-Gvir, que estuvo visitando uno de los sitios más sensibles para el mundo musulmán y también para el mundo judío, que es la mezquita Al-Aqsa. Ahí estaba rezando para que regresaran los israelíes que están secuestrados, pero sin que Israel se sometiera a un acuerdo de paz o de alto al fuego que fuera una rendición, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 5:50, un nuevo caso de feminicidio se produce en Chía, Cundinamarca. Lamentable hecho, la familia de la víctima está responsabilizando a la pareja sentimental de la mujer asesinada, que habría muerto en medio de una discusión. Felipe García. Hola, Ricardo. Sí, señor, una mujer de apenas 30 años, identificada como Joana Sepúlveda, fue asesinada por su pareja sentimental en el municipio de Chía, en Cundinamarca. Esta mujer, que tenía 3 hijos, había llegado al municipio desde Barranquilla a trabajar en una panadería, y fue una noche que vecinos de la vivienda donde vivía esta mujer empezaron a escuchar ruidos de una pelea entre ella y su pareja sentimental, quien de un momento a otro, al parecer, sacó un arma blanca y le propinó varias heridas a esta joven a la altura del pecho, que terminaron quitándole la vida de manera instantánea. La vivienda donde se encontraba esta joven queda en un sector conocido como Vereda Fagua, esto es en zona rural de Chía, y hasta allí llegaron las autoridades a hacer el respectivo levantamiento del cuerpo. A esta hora, Ricardo, las autoridades investigan para intentar dar con el paradero del asesino, de quien hasta el momento no se tiene rastro. 5:52 minutos, una epidemia de feminicidios en Colombia, lamentablemente. Felipe, 175 homicidios reporta la Defensoría del Pueblo en lo corrido de este año. Feminicidios en el país. Hablamos de los robos de patinetas eléctricas en la capital. Hay un caso que tiene grave a un joven de 26 años, entre la vida y la muerte. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. Es la historia de un joven de 26 años que, después de ver el partido de la Copa América entre Argentina y Canadá, tuvo la mala fortuna de caer en las garras de los ladrones. Según explican los familiares de José Felipe Robles, al finalizar la reunión con amigos de la iglesia en la que se congrega, él sale en su patineta y atraviesa el puente que hay sobre la autopista norte con calle 153. En este punto, la cámara de seguridad no logra captarlo, pero sí deja ver a una persona montando la patineta eléctrica a un taxi. Seguido de esto, un vigilante que cuida las obras que se adelantan en la autopista norte ve cómo el joven cae desde el puente sobre el carril de Transmilenio. Cuando la ambulancia llega, es trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde ingresa inicialmente por un intento de suicidio. Sabemos que no es así, porque él, en un momento de conciencia el día sábado, escribió que en el puente lo forcejearon 2 personas y lo tiraron del puente. Según explican sus familiares, José Felipe está en cuidados intensivos, tiene fracturada su mandíbula y desfigurada la cara, además tiene complicaciones en un pulmón y sus riñones. Sin embargo, su evolución va avanzando de forma positiva y esperan que con este llamado las autoridades fijen sus ojos en este problema de la delincuencia. La idea es que sabemos lo crítico que está la inseguridad en nuestra ciudad, es que no le pase a otra persona lo que le pasó a nuestro Felipe. Según nos informó la policía de Bogotá, se encuentran adelantando investigaciones. La denuncia de estos hechos ya está en la fiscalía y está a la espera de que sea asignado un juez que atienda este caso. Cristian Correa, Blue Radio. Cristian, gracias. 5:54. Hablamos de una noticia que es positiva después de varios meses, casi años, de asentamiento de los indígenas en Vera, en el Parque Nacional. Hubo un acuerdo para que la mayoría de estos indígenas retornen a sus territorios.
territorios. Allí se ha convertido en tierra de nadie, se ha convertido en un sitio en el que murieron niños indígenas por falta de atención médica, por no permitir ingreso de los expertos. Se habían presentado múltiples denuncias en el Parque Nacional. Juan Andrés Beltrán. Ricardo, buenos días. Luego de que funcionarios de la Unidad de Víctimas verificaran en varios territorios del país las condiciones para el retorno de gran parte de la comunidad indígena embera, asentada hace varios meses en Bogotá, la consejera de Víctimas distrital, Isabelita Mercado, explicó el cronograma acordado. Se acordó que van a haber 3 fechas de retorno. El 29 de julio será el primer retorno destinado a la comunidad que está asentada en el Parque Nacional. El segundo retorno va a ser el 12 de agosto para la comunidad que está en La Rioja y el 14 de agosto para la comunidad que está en La Florida. La funcionaria también explicó cuántos de ellos quieren quedarse en la ciudad. Tenemos en Bogotá en este momento 2.183 emberas, de los cuales 1.133 tienen la intención de retornar y 438 de ser reubicados en otros lugares del país y 415 se quedarían en Bogotá en el marco de lo que es la integración local. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, acompañará el traslado de los indígenas a sus territorios. Pues creo que nos vamos a ir al territorio también a acompañar el proceso y es muy importante que los recursos que el distrito invierte en esto se garantice su inversión en el territorio y tenemos que también ver y entender de mejor manera las condiciones. Para los que se quedan en la ciudad, el distrito alista un plan de integración local y una reubicación digna. Entre tanto, el Parque Nacional a partir del 29 de julio será recuperado y luego de su intervención devuelto a la ciudadanía. Juan Andrés Beltrán, Blue Radio. Hoy estará Salvatore Mancuso en libertad como testigo en la Corte Suprema en el proceso contra el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Este viernes, ante la Corte Suprema de Justicia, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso tendrá que declarar en el marco de una investigación sobre los supuestos vínculos entre el actual alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, y el grupo criminal conocido como Los Rastrojos. La declaración será presencial en la sala de instrucción del Alto Tribunal, en el norte de Bogotá. Es importante recordar que Salvatore Mancuso ha dicho en diferentes ocasiones que Yair Acuña tendría presuntamente vínculos con el paramilitarismo desde hace varios años atrás. Acuña además recientemente generó toda una polémica después de haber creado unos frentes de seguridad privada en la capital de Sucre, pues desde algunos sectores consideraron que esa medida devolvía al país a épocas superadas del paramilitarismo. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Y ahora cerrando la semana, la perspectiva económica, Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. En mayo creció la economía colombiana, pero perdió tracción, perdió ritmo frente al mes de abril. El índice de seguimiento de la economía medido por el DANE tuvo una variación positiva de 2,45% frente a mayo de 2023. Así que hubo crecimiento, pero en una menor magnitud frente a abril de este año, cuando este mismo indicador creció más de un 5%. Las actividades primarias, donde se encuentran el sector agrícola y el extractivo, crecieron un 4,6% en mayo. Las actividades secundarias, donde están la industria manufacturera y la construcción, tuvieron una contracción de 2,95%, y las terciarias, donde están los demás sectores, crecieron un 3,15%. Básicamente la economía fue jalonada por el sector público y el agro, mientras que otros segmentos como el manufacturero nada que enderezan el rumbo. En el acumulado de enero a mayo, este índice de seguimiento ha tenido un crecimiento promedio de 1,99%, lo que muestra que en términos generales la economía sí se ha reactivado frente al 2023, cuando el Producto Interno Bruto apenas tuvo una expansión del 0,6%. En la medida en que sigan bajando las tasas de interés desde el Banco de la República, como esperan todos los analistas, la economía podría mantener el ritmo de recuperación, pero de todas formas hace falta un plan serio de reactivación para volver a tasas de crecimiento por encima del 3%, más en línea con el potencial que tiene el país para crecer. Víctor Grosso, datayfx.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las 2 caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, los saludo desde Mañanas Blue, hoy viernes 19 de julio con la información, con el análisis y con la opinión. Bogotá amanece con 8 grados de temperatura y el mundo amanece con una falla informática masiva, sin precedentes, por problemas en la actualización de uno de los programas de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que trabaja con Microsoft y que afecta a computadores en todo el mundo. En aeropuertos, en bancos, las bolsas de valores, los puertos de carga, medios de comunicación, el metro de Washington y empresas de todas las categorías en todo el planeta que a esta hora no han podido acceder a su información. Microsoft acaba de informar que ya fue superada la situación, pero todavía hay miles, millones de computadores en todo el planeta con la temible pantalla azul. Usted llega al computador y le aparece la pantalla azul en la que no puede trabajar. Este sin duda es el más grande y grave problema informático al que se ha enfrentado el mundo. Lo que temían los expertos cuando cambiamos de 1999 al año 2000 con el famoso Y2K que no pasó, está ocurriendo. Hay problemas a esta hora en Europa, en el lejano oriente, en Estados Unidos y en América Latina. Comenzó a percibirse en Australia, pero ya está incluso afectando todos los sistemas de los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan en una semana. Los expertos explican que CrowdStrike anoche actualizó un antivirus y no fue compatible con los computadores en todo el mundo. Corregir este error puede tardar meses, al menos de forma definitiva, aunque Microsoft, repito, ha dicho que ya está solucionado de forma temporal. Esto afecta y muy fuertemente el valor de las acciones de esta empresa en la bolsa, que caen 20%. Estaremos en segundos informándoles cuáles son los efectos y de qué manera se recupera el mundo de este gran apagón informático, que no es un ataque cibernético, que no es un ciberataque, sino una falla de una actualización de uno de los programas que es del servidor de Azure, que es el sistema en la nube de Microsoft. En Colombia, les voy a hablar en segundos de la noticia más importante, que sigue siendo el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Anoche, la Fiscalía tomó las primeras decisiones temporales preliminares en torno a funcionarios y exfuncionarios del gobierno nacional. Abrió investigación preliminar en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en contra del director nacional de inteligencia Carlos Ramón González y en contra de 2 exfuncionarios, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. Mientras esto pasaba en la Fiscalía, en Buenaventura el presidente Gustavo Petro hacía una defensa muy dura, una férrea defensa del ministro Ricardo Bonilla, de quien dijo que es un hombre honesto, que no hace negocios con los ricos de siempre y que lo que hizo simplemente fue trabajar para que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera con su función. El presidente dice que todos los gobiernos han tramitado las solicitudes de los parlamentarios, pero que solamente ahora se vienen a cuestionar. El presidente no dice en su declaración
que en estos 3 contratos se fingió una emergencia para poder girar los recursos, se tenía direccionado, según Olmedo López de Schneider Pinilla, quién era el contratista, ya se sabía cuál iba a ser el resultado final. La Fiscalía tendrá que determinar si aquí hubo o no hubo interés indebido en la celebración de contratos. Ese escándalo es el telón de fondo para lo que pasará mañana, este 20 de julio, Día de la Independencia, día del desfile militar del 20 de julio, pero además día de instalación de un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, en donde se da por descontado que Efraín Cepeda, del Partido Conservador, será el nuevo presidente del Senado en reemplazo de Iván Name, mientras que la gran pelea, todavía a muerte a esta hora, es por la presidencia de la Cámara de Representantes, en donde el gobierno se emplea a fondo, intentando sacar adelante la candidatura del verde petrista Jaime Raúl Salamanca para que no gane la verde integrante del Partido Verde, Catherine Miranda, que comenzó siendo petrista y que hoy está muy distanciada del gobierno nacional. En segundo, les hablo de otros temas, les hablo de una determinación del Consejo de Estado que por ahora favorece a Leopoldo Múnera como rector del centro universitario más importante del país. Vamos a hablar del reinicio de operaciones del Metrocable en la línea K en Medellín, luego del accidente de una cabina de hace 3 semanas que dejó una persona fallecida y otras 20 heridas. Y en el mundo vamos a hablarles, además de la falla informática masiva, del discurso del expresidente Donald Trump anoche asumiendo la candidatura republicana a la reelección. Vamos a hablarles de Venezuela, de lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro, que endurece su discurso a 9 días de las elecciones, y de un terremoto en Chile que no deja heridos ni accidentes, aunque fue de magnitud 7,3, con epicentro a 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en pleno desierto. Vamos a hablar también en segundos del debut en la Liga Colombiana del Tigre de Radamel Falcao García, anoche con Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante el poderoso partido que terminó 1-1. 6 minutos, es un gusto como siempre acompañarlos. Hoy se conmemora el Día de los Héroes de la Patria y sus familias, un día para honrar el sacrificio de miles de hombres y de mujeres que han perdido la vida o han quedado heridos en defensa del país. A veces nos olvidamos de ellos o a veces privilegiamos los intereses de otros. Como siempre, un gusto acompañarlos. 6 minutos. A continuación, vamos con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Computer systems across the world have gone down with a widespread outage affecting many Microsoft users. La actualización de un programa de la firma de ciberseguridad CrowdStrike ha afectado esta mañana a los servicios en la nube de Microsoft, provocando el que se considera el mayor incidente informático de la historia. Las fallas han empezado a detectarse en infraestructuras de Australia y Nueva Zelanda, y a esta hora en Europa paralizan aeropuertos, estaciones de tren y sistemas sanitarios por todo el continente. Y el apagón informático de Microsoft afecta a aerolíneas, bancos, empresas y medios de comunicación en América. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha suspendido vuelos de las principales aerolíneas, incluidas Delta, United y American Airlines. La Fiscalía acaba de abrir indagación preliminar contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Tienen que ver con los señalamientos que ha hecho en su contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y su ex subdirector, Schneider Pinilla, asegurando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaría implicado en el escándalo de contratación de esta entidad. Hay que señalar que esta indagación preliminar también se abrió contra Carlos Ramón González, director de la DNI, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial. Y de inmediato el presidente Gustavo Petro, en pleno evento público, salió en defensa del ministro Bonilla, asegurando que era una persona honesta y que solamente estaba ayudando a gestionar proyectos regionales. Que es un corrupto, dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado.
Y por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que va a denunciar a Olmedo López por injuria y calumnia por haberlo vinculado sin razón alguna, según él, a este caso. Siguen las revelaciones de las pruebas que Olmedo López y Sneider Pinilla entregaron tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia. La revista Cambio reveló un audio en el que involucran al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al actual director de inteligencia y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Ney, hazme un favor. Ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto, o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que detendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, se refirió a las declaraciones de Olmedo López. Yo creo que esos son cuentos del señor que además yo no lo conocí, del señor Olmedo, pues, tal vez por obtener algunas ventajas en sentencia anticipada o algo de ese tipo. Pero puedo asegurarle que con plata, con paz, no. Y el presidente Petro también desmintió que dineros de la unidad hayan llegado al proyecto de paz total. Y tienen la sinvergüencería que miran el contrato con el que dicen que financiamos al ELN y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. ¿Quién salvó eso? Este Pechito. En medio del escándalo de presunta corrupción que habría detrás de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres por los contratos de los carrotanques para La Guajira, Olmedo López y Sneider Pinilla habrían aprobado al alcalde de Uribia un fondo de inversión por 231.000 millones de pesos, dinero que el alcalde pidió recientemente que fuera desembolsado por medio de una tutela el pasado 26 de junio, pero el fallo salió en su contra. Carlos Carrillo, el director general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Mientras yo sea director de esta unidad, esos recursos no se le van a entregar a la alcaldía de Uribia. Otro escándalo sacude al gobierno. Un disco duro y una memoria asignados a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz desaparecieron extrañamente. Los equipos asignados a la exfuncionaria fueron entregados 40 días después de ser retirada del gobierno a la Jefatura de Información y Tecnología del Palacio de Nariño. René Guarín, director de Informática de la Presidencia. Recibimos 2 portátiles de la Consejería de Regiones, curiosamente 40 y 44 días después de que los contratistas que los tenían a cargo salieran de la entidad. Luz Marina Múnera, quien reemplazó a Sandra Ortiz como consejera para las regiones, anunció que se contemplan acciones jurídicas. Una vez terminado el proceso administrativo, obviamente se revisará si es necesario que la Presidencia de la República haga una demanda penal o no la haga. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso deberá presentarse hoy ante la Corte Suprema de Justicia, que lo citó para que entregue información del presunto apoyo de grupos paramilitares a la campaña del excongresista y actual alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. Milciades Ávila, el jefe de seguridad de María Corina Machado, la líder opositora, fue excarcelado este jueves con medidas cautelares tras pasar 36 horas en una prisión, una liberación que fue catalogada por ella misma como un primer paso para revertir la injusticia. Por tratarse de una medida condicional o cautelar, Milciades Ávila deberá presentarse en tribunales cada 30 días. Recordar que en lo que va de campaña electoral, más de 70 personas han sido detenidas por estar vinculados con la oposición, de los cuales 20 siguen presas, adicional a los 6 que están en la Embajada de Argentina acá en Caracas. Barack Obama es el peso más pesado del Partido Demócrata que hacía falta por expresar que Joe Biden debe reconsiderar seriamente su candidatura, según el Washington Post, porque el camino a la reelección se ha reducido sustancialmente. Biden, según lo que ha trascendido, ya es consciente que puede que tenga que dejar la contienda. Mientras tanto, quien asume la batuta es Kamala Harris. Donald Trump will win in November. He will continue to sell out working families. He will continue to attack reproductive freedom. Le voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro. La mayor parte ya la construí. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó oficialmente la nominación como candidato del Partido Republicano para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Durante su intervención prometió realizar la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos y también habló del atentado que sufrió en un mitin en Pensilvania. Como ustedes saben, la bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de cegar mi vida. Había sangre y en cierto modo me sentía seguro
porque sentía que Dios estaba a mi lado. Arrancando apenas el segundo tiempo, ya está Radamel Falcao García, el Tigre, ya está suelto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Inmediatamente. Falcao debutó con Millonarios en el fútbol colombiano. El Tigre jugó los 45 minutos del segundo tiempo en el empate 1-1 entre Millonarios y el Medellín en el Atanasio Girardot. En el otro juego del día, Bucaramanga le ganó 1-0 al Junior e inició con victoria la defensa de su título. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Seguimos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años. Y para celebrarlo, puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188,000 pesos y cambio de aceite desde 155,000 pesos. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia. La IATA, que es la Organización Internacional de Transporte Aéreo, reporta a esta hora que en el mundo hay al menos 1.078 vuelos cancelados afectados por la falla informática global que esta madrugada se ha presentado en uno de los proveedores de Microsoft y de su servicio en la nube. Hablo de la empresa CrowdStrike, que está perdiendo cerca del 20% de su valor en las bolsas, en cotización en la bolsa, por cuenta de esta falla que paulatinamente, según reporta Microsoft, se viene solucionando luego de fallas masivas en aeropuertos, en bolsas de valores, en sistemas de transporte masivo en todo el mundo y dificultades de otro tipo, incluso con bancos en diferentes lugares del planeta. Lo último sobre esta situación que a esta hora paulatinamente pareciera irse solucionando. Enrique Rodríguez en Madrid. Pues hay un comunicado de la propia compañía CrowdStrike que señala que el problema está identificado y está siendo corregido. Lo ha anunciado el propio jefe de la compañía, que se llama George Kurtz, en redes sociales como X y LinkedIn. Ha dicho que CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows. No se trata, y esto es muy importante, porque fue una de las primeras teorías manejadas a primera hora de la mañana aquí en el continente europeo, no se trata, de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. Se trata únicamente de algo tan pequeño y a la vez tan grande como una actualización de un software de seguridad que ha salido mal y que en la práctica está bloqueando los ordenadores de Microsoft. Esto no sería un problema si solo afectase a los usuarios finales, al usuario directo como nosotros. El problema está en que afecta a Azure. Es uno de los servicios en red y en la nube de la propia Microsoft. Esto lo que supone es que las compañías que tienen los datos en esas nubes no pueden acceder a ellas, y eso está provocando de manera consecutiva el fallo, como decías, en bolsas de valores, sistemas de radio y televisión, sistemas de citas, por ejemplo, de los sistemas de salud de la Comunidad Autónoma Vasca aquí en España o del gigante NHS en el Reino Unido, y por supuesto, y tal vez este sea el asunto más visible, en los aeropuertos de todo el mundo que se están viendo ahora mismo, en el mejor de los casos afectados y en el peor completamente cerrados, como el de Ámsterdam o el de Berlín-Brandenburgo. Los aeropuertos de Suiza están registrando problemas. Los de España, prácticamente todos, tienen graves retrasos, importantes retrasos y cancelaciones como consecuencia de lo que está sucediendo. Pero, ¿exactamente qué es lo que está sucediendo? Esta madrugada, CrowdStrike Falcon, que es una plataforma de ciberseguridad basada en la nube, se actualizó.
CrowdStrike Falcon, utiliza esa inteligencia artificial y trabaja en la nube para procesar enormes cantidades de datos y aplicar inteligencia artificial para identificar y detener amenazas que puedan causar daño a los equipos y a los sistemas. Se integra hasta hoy plenamente con Microsoft. Esto significa que las empresas que usan la nube de Microsoft pueden proteger su trabajo en la nube y sus dispositivos conectados con el propio Falcon. Sin embargo, en el momento en que este sistema deja de funcionar correctamente y bloquea a los equipos, entramos en una suerte de bucle informático donde los equipos no funcionan, pero lo peor de todo es que son imposibles o difícilmente rearmables. Difícil o cuesta mucho ponerlos en funcionamiento de nuevo. Por eso, ahora mismo tenemos esos graves problemas. El problema está perfectamente diagnosticado, pero la solución es prácticamente manual y va a ser muy lenta. Así que ahora mismo lo único que pueden pedir estas compañías es paciencia, porque como digo, virtualmente hay que ir máquina por máquina arreglando estos problemas. Y hablamos de decenas de miles de ordenadores, de computadores, de servidores por todo el mundo que son los que ayudan a gestionar nuestra vida y que ahora mismo no están funcionando, Ricardo. Muy bien, Enrique, gracias. 6:19 minutos. LATAM Colombia reporta a esta hora en redes sociales que tras la caída de Microsoft a nivel mundial, su operación se podría ver afectada generando algunos retrasos en sus vuelos y recomienda a los usuarios de LATAM Colombia que verifiquen el estado de cada uno de los vuelos de forma preventiva para saber si hay algún tipo de afectación, aunque aclara que por ahora en Colombia los vuelos no se han visto afectados, cosa distinta de lo que pasa en Estados Unidos, en donde algunas aerolíneas han visto muy seriamente comprometida su operación, así como otros elementos importantes del sistema de transporte. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, concretamente American Airlines, Delta y United fueron las 3 aerolíneas que tuvieron que suspender sus operaciones de manera momentánea por cuenta de esta falla en la actualización de la plataforma CrowdStrike. No obstante, American Airlines ya ha informado a través de un comunicado que ha podido reanudar sus operaciones. United Airlines lo está haciendo de manera paulatina y así poco a poco también se espera que lo pueda hacer Delta Airlines. Pero hay una imagen un tanto llamativa o impactante, si se quiere, que se está viendo, por ejemplo, hoy en calles de Estados Unidos o en terminales aéreas, y son las pantallas, los monitores, por ejemplo, en el caso en el Herald Square en Nueva York, la pantalla gigante de Macy's que tienen amaneció hoy con una imagen totalmente azul, esa imagen que le aparece a uno en la pantalla de su ordenador Microsoft cuando ocurre un error, que aparece, lo sentimos, algo salió mal. Esa misma pantalla de recovery se está viendo hoy, por ejemplo, no solamente en esa pantalla gigante de Macy's en Nueva York, sino también en otros puntos en terminales aéreas, donde usualmente tiene que estar la información sobre el vuelo al que se dirige el avión al que uno va a abordar. Esas pantallas también amanecieron totalmente azules. También ha habido afectaciones sobre la red de emergencias del 911, particularmente en Alaska, según lo que han informado autoridades en Alaska. La red de emergencias está presentando fallas por cuenta de esta actualización. Y viendo, por ejemplo, la cifra de retrasos y de cancelaciones en vuelos de información en los Estados Unidos de la plataforma FlightAware, que la cifra que arroja, por ejemplo, a esta hora de retrasos totales en Estados Unidos en lo que va corrido del día, 1.297 vuelos retrasados. Cancelaciones totales aquí en Estados Unidos en lo que va corrido del día, 880. Naturalmente, esta será una cifra que seguirá aumentando, teniendo en cuenta que mientras que se estabiliza la operación, habrá más retrasos y muy posiblemente más cancelaciones. Ricardo. Pendientes de la evolución de esta crisis informática global, Juan Camilo, gracias. 6:22 minutos. En Colombia hablamos del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, que tiene desarrollos luego de las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol, primero de la declaración de Olmedo López, exdirector de la unidad, ante la Corte Suprema de Justicia, y luego los chats de Sneider Pinilla, ex subdirector de la unidad, con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, bueno, y con Jaime Ramírez Cobo, asesor presidencial, enlace con el Congreso, patinando proyectos, patinando contratos, inventando emergencias para poder desembolsar 92.000 millones de pesos. La Fiscalía inició investigación preliminar contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro. Sergio Barbosa.
Hola Ricardo, buenos días. La justicia sigue actuando, pues ahora la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al director del DNI Carlos Ramón González, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz por el escándalo de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esta investigación surge a raíz de los elementos materiales probatorios presentados por el exdirector de la entidad Olmedo López y el subdirector Sneider Pinilla. Según las declaraciones de López, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría participado en el direccionamiento de contratos. Pinilla, por su parte, reveló chats en los que el ministro Bonilla le habría pedido acelerar la entrega de 3 contratos para favorecer a congresistas. También se vincula a Sandra Ortiz como la supuesta mensajera que le habría entregado el dinero al saliente presidente del Senado y a Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un cónclave en la Casa de Nariño. En un audio revelado por la revista Cambio que salpicaría al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, en donde se escucha como una asesora de Olmedo López le pide a Sneider Pinilla realizar unas gestiones, según ella, por orden de los 2 funcionarios. Ney, hazme un favor. Ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos 2. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso. Mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que porfa me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no. Quien habla es Carolina Martínez, a mano derecha de Olmedo López, y en el audio dan las instrucciones a Sneider Pinilla para llamar con urgencia a los contactos en esos 3 municipios para estructurar los proyectos y así desembolsar los dineros bajo el supuesto de que se necesitaban esas obras para atender estragos de la ola invernal. En torno al escándalo de presunta corrupción en el interior de la Unidad para la Gestión del Riesgo, la Corte Suprema de Justicia concentra la investigación en contra de los senadores Iván Name y Andrés Calle. El abogado del saliente presidente del Senado, Jaime Lombana, anunció que la defensa convocó a declaración jurada a las congresistas Paloma Valencia y María José Pizarro y al secretario del Senado, Gregorio El Hach. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. Y mientras la Fiscalía daba a conocer estas decisiones desde Bogotá, en Buenaventura, en donde amanece hoy el presidente Gustavo Petro, a propósito, está muy activo escribiendo en la red social X desde las 5:30 de la mañana, hacía una defensa férrea, muy fuerte, de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, diciendo que no se robó un peso, que no trabaja con los ricos, pero además justificando y diciendo que todos los gobiernos han hecho lo mismo. Él considera que es gestión parlamentaria y que no hay delito. Catherine Ávila. Buenos días, Ricardo. A capa y espada defendió el presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado por Olmedo López de direccionar contratos para comprar congresistas a cambio de apoyo a las reformas del gobierno Petro. Que es un corrupto, dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia. En esa misma línea defendió la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la que hacen parte varios congresistas salpicados por las declaraciones de Olmedo López. ¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda que ahora vilipendian? Que es doctor en economía y uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto. Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes, aprueba los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda a Duque. Por quienes no metió las manos al fuego fue por los congresistas. Y que ese tipo de proyectos toda la vida los congresistas lo han presentado porque la gente vota por ellos. Es que para que haga cosas por su pueblo y por sus regiones. Y entonces, ¿qué les decimos? Que no pidan, que se queden mudos.
que el Congreso se calle. Lo que sí aseguró el mandatario es que su gobierno no compra congresistas y que quizás por eso sus reformas fracasaron. El presidente también habló de la supuesta financiación ordenada por el alto gobierno al ELN para beneficiar la paz total. No solo negó que fuera cierto, sino que también se autocalificó como el salvador de los recursos públicos. Ahora vienen a decir que nosotros financiamos al ELN y tienen la sinvergüencería que miran el contrato con el que dicen que financiamos al ELN y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. ¿Quién salvó eso? Este Pechito. Y vienen con la vagabundería de decir que entonces es que el presidente está financiando al ELN. ¿Cómo lo financia si no salió ni un peso porque el presidente salvó el dinero público? A lo que se refiere el mandatario es a uno de los contratos por 92.000 millones de pesos que no entregó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque gracias a investigaciones periodísticas salió a la luz el escándalo de los carrotanques. La postura del gobierno nacional frente a las declaraciones de Olmedo López ante la Corte es que todo se trata de una estrategia de la oposición para detener sus reformas. Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro desde Buenaventura. Caterina Ávila, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:29 de la mañana. La investigación preliminar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la tercera que toma la Fiscalía por este escándalo. Allí aparece Ricardo Bonilla, el de Hacienda, Carlos Ramón González, el director de Inteligencia, Luis Fernando Velasco, hace pocos días del Interior, y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, también mencionada en este capítulo. Todos mencionados o en declaraciones o en chats que han ido uniendo las piezas que faltaban en el rompecabezas de la operación de compra y venta de congresistas para que las reformas del presidente Petro pasaran en el Congreso de la República. Pero mientras se originaba en la Fiscalía esta decisión, la apertura de investigación, el presidente Petro hacía una defensa sin titubeos. La hizo ayer diciendo solamente sobre el ministro Ricardo Bonilla que es un hombre honesto y que no hace negocios para los ricos, y como ya es costumbre, atacando al anterior, al gobierno del presidente Iván Duque, de darle subsidios, acusándolo de darle subsidio a los ricos para sentenciar que Bonilla salvó a Colombia de una catástrofe y así justificar el visto bueno de la Comisión Económica al cupo de endeudamiento, donde coincidencialmente los congresistas Uadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado y Liliana Vitar, que están mencionados en el escándalo, le dieron el visto bueno con su voto al gobierno del cambio. En su discurso, donde nuevamente parte el país entre ricos y pobres, el presidente Petro defiende los 3 contratos por 92.000 millones de pesos para Cotorra, El Salado y Saravena, con el argumento de que todos los gobiernos lo hacían o los congresistas lo habían hecho, pero no menciona el presidente que en este caso se inventaron las emergencias para justificar el desembolso de esa plata. Tampoco menciona la presión o por lo menos el interés del propio ministro de Hacienda en que esos contratos se viabilizaran o que salieran. Sacó pecho el presidente Petro, se proclamó el salvador del dinero público defendiéndose de la supuesta financiación al ELN con el argumento de que no se hicieron esos giros porque él sacó a Olmedo López. El presidente Petro debería decirle también al país que eso es parcialmente cierto, porque Olmedo López salió de esa unidad después de que el escándalo estallara. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Mañana sábado se instala una nueva etapa de sesiones en el Congreso de la República que se anticipa conflictiva, con tensiones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el legislativo. El presidente Petro invitará al Congreso de la República a un gran acuerdo nacional, mientras que su margen de maniobra se reduce en el legislativo por cuenta del nuevo rumbo que ha tomado el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y la Olmedo Política. En su discurso, previsto para las 3 de la tarde en el Salón Elíptico, el presidente Petro hará un llamado a los congresistas para que participen en este acuerdo nacional, en el que, según ha dicho, tienen un rol fundamental. Esto teniendo en cuenta que todavía quedan pendientes varias iniciativas por aprobar para el gobierno Petro, entre ellas la reforma a la salud y a la educación, que se espera que se radiquen en las próximas semanas, así como la reforma laboral, que hasta ahora solo ha pasado su primer debate. En este segundo tiempo del gobierno, un refuerzo fundamental para engrasar los engranajes legislativos.
el ministro de Interior Juan Fernando Cristo, el hombre fast track, que tiene antecedentes liderando grandes operaciones en el Congreso. Recordemos que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, también como ministro de Interior, Cristo impulsó los llamados Centros de Integración Ciudadana, unos polideportivos para municipios de categoría 5 y 6 que favorecieron a la coalición santista del Congreso, en ese momento llamada la Unidad Nacional. Esta nueva legislatura también empezará atizada por una elección de las mesas directivas del Congreso. En el caso del Senado es muy seguro que Efraín Cepeda del Partido Conservador sea elegido como presidente. En la Cámara de Representantes hay un choque entre un sector afín al gobierno y otro opositor en el Partido Alianza Verde, por lo que la presidencia tendrá que decidirse a voto limpio entre Jaime Raúl Salamanca y Catherine Miranda. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Bajo el lema Todos somos pacientes y usuarios, empezó otra vez la puja por la reforma a la salud. La Asociación de Pacientes y 21 gremios y organizaciones del sector salud entregaron en las últimas horas la reforma, su propuesta de una reforma que sería tramitada en el Congreso vía apoyo parlamentario por la senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres, la que lideraría esta propuesta de una ley estatutaria que se enfrentará a la propuesta de reforma 2.0 del gobierno del presidente Petro, aunque ya dijo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo que para no cometer los mismos errores de la reforma pasada, el gobierno no radicará el nuevo proyecto si no llega a acuerdos políticos y con todos los involucrados en el sector. Lo cierto es que el proyecto que presentaron ayer como la propuesta de asociaciones de pacientes está enfocado en los usuarios del sistema, es decir, en los pacientes, y no en la transacción o el negocio, aunque son conscientes que aquí la crisis es financiera y hay que resolver ese problema. Las organizaciones entregan una propuesta de reforma, están todas bajo el nombre Acuerdos Fundamentales y esperan que este proyecto llegue al Congreso en la nueva legislatura, la que arranca mañana sábado 20 de julio. El proyecto mantiene aspectos relacionados con la propuesta inicial del gobierno, como la transformación de las entidades promotoras de salud, pero se distancia de otros. Por ejemplo, propone crear un Consejo Nacional de Salud que debe ser totalmente independiente y que no toma decisiones, sino que le hace sugerencias al Ministerio y a la ADRES. Quizá su única decisión estaría relacionada con la polémica UPC. La propuesta dice que ese consejo debería determinar el valor anual de la UPC, que ha sido la pelea en el sistema con el actual gobierno durante muchos meses. De otro lado, que las EPS se convertirán en entidades gestoras de salud, pero no manejarán el dinero. Estas entregarán aspectos como contratar el servicio con el hospital o vincular al afiliado, pero el pago lo hará exclusivamente la ADRES. Son los puntos con los que empieza la negociación, de manera que gobierno, gremios, todos los involucrados en el sector necesitan ponerse de acuerdo, y el tiempo nos dirá si el gobierno, si el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo cumple la premisa de no presentar la reforma 2.0 si no es consensuada. Reforma a la salud volverá a ser noticia a partir de mañana, porque el gobierno lo va a volver a intentar en la nueva legislatura. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos, 2.4%, lo que creció la economía colombiana en el mes de mayo, según el índice de seguimiento del DANE, que le toma el pulso al latir económico en el corto plazo y que ayer publicó los resultados para el quinto mes del año. Resultados bastante dulces para algunos, pero también bastante amargos para otros muchos tantos, entre los bienaventurados: sector público, agricultura y minas, vedettes de la película y jalonadores de la medición general, con un crecimiento del 4.6% en mayo para las actividades primarias, es decir, aquellas que aprovechan los recursos naturales como agricultura, ganadería, caza, pesca o explotación de minas y de canteras. Una película exactamente
opuesta a la que continúan protagonizando manufactura, industria y construcción, que siguen en mala racha, con una contracción en mayo del 2.95% y que ya casi completan 2 años de no levantar cabeza, sin un plan de reactivación a la fecha y con durísimas caídas en la inversión extranjera directa, que se desplomó 25% en el primer semestre, con unos 1.220 millones de dólares menos que llegaron al país respecto al mismo periodo del año pasado, como lo advierte un durísimo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que pone nuevamente los reflectores sobre el clima de inversión en el país, que tilda y que cataloga de deteriorado debido a los cambios en las reglas de juego, al acceso limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno durante la administración Petro, a la falta de consulta ante medidas regulatorias que afectan distintos sectores y, claro, a la corrupción rampante como un punto significativo a tratar y que está afectando la inversión en el país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los invitamos para la transmisión especial de Blue Radio este sábado 20 de julio durante toda la jornada de nuestro canal de YouTube en Blue Radio, en donde estaremos informándoles permanentemente no solo del desfile militar del 20 de julio, que este año se hará en el suroccidente de Bogotá sobre la avenida Boyacá, sino que cada ciudad tendrá su desfile. Tendremos los videos, transmisión en directo de los momentos más importantes de esa parada militar, y en la tarde, desde las 3, estaremos con la instalación de unas nuevas sesiones del Congreso de Colombia, que tendrá muchas cosas importantes, entre ellas la elección de nuevo presidente del Senado, de nuevo presidente de la Cámara de Representantes. El presidente Gustavo Petro tendrá que pronunciar un discurso ante el Congreso de la República, del que se esperan pronunciamientos claves, señalamientos fundamentales sobre el futuro político del país, sobre por dónde va a emprender las reformas, si va a hablar de constituyentes, si va a hablar de fast track, de qué manera va a asumir el presidente de la República y su gobierno la relación que ha sido muy tensa con el legislativo. Todo eso con analistas, con periodistas en cada uno de los rincones del Capitolio Nacional. Síganlo aquí en nuestro canal de Blue Radio. Amanecer frío en Bogotá, 6:40 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este nuevo día. ¿Cómo va la gripa? Creyendo que todo va a estar bien. Mira, ahí sigo nasal, pero bueno, ya por lo menos no hay fiebre, ya por lo menos el dolor de cabeza es mínimo. Bueno, estoy listo, y además es viernes. Es viernes. Le decía, no tengo zapaticos blancos, pero me los pongo. No, tiene que ponérselo. Le decía que hay pico respiratorio, hay una cantidad importante de personas contagiadas con síntomas que deben cuidarse en esta época, sobre todo porque vienen lluvias intensas en las próximas semanas. ¿De qué hablamos hoy, padre? 6:41 minutos. Oiga, hoy hablamos de tecnología y de niños. Sabe que leí ayer un estudio que me volvió a dejar preocupado, no solo por el número de horas que los niños están con la tecnología, sino porque este estudio muestra que los niños no están preparados en WhatsApp para diferenciar qué es una información falsa y qué es una información verdadera. Es decir, tú sabes que hoy se reenvían muchas cosas y algunos son mamaderas de gallo, otras son bulos, como dicen, mentiras, y dice que fake los news, menores padre, no están fake news. preparados para ello. Sí, fake news. Entonces, eso me deja más preocupado, porque no solo es el tiempo, sino la manera como ellos se aproximan a este tipo de información. 6:41 minutos, ya hablamos de redes sociales, de niños y de jóvenes, padre. En deportes, Juan Camilo Vargas, tenemos hoy menú variado. Tour de Francia con etapa reina, se acercan los Juegos Olímpicos y las voces luego del debut de Falcao García en el fútbol colombiano. Sí, señor. Alta montaña hoy en el Tour de Francia, ya se corre la etapa 19, 144 kilómetros, con 2 puertos de montaña fuera de categoría, uno de primera categoría. Ya están coronando el primero, que es fuera de categoría. La cabeza de carrera está a 3 minutos del pelotón. En el pelotón está Pogačar, el líder de la clasificación, está Vingegaard y los 2 colombianos, Buitrago y Egan Bernal. Y usted lo dice, los ecos de la victoria, del empate, del debut de Falcao. Y también habrá Fórmula 1, es fin de semana del Gran Premio de Hungría, hoy las prácticas 1 y 2.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. 6:42 minutos hablando de la falla global informática que afecta a los usuarios de Microsoft. Acaba de conocerse nuevo comunicado de la TAM, una de las principales aerolíneas que opera en Colombia, que dice que hasta este momento su operación no se ha visto impactada luego de la afectación masiva de los sistemas asociados a Microsoft a nivel global, y recomienda a sus pasajeros que revisen el estado de los vuelos de manera preventiva en su sitio web. Lo mismo dice a esta hora, de manera preventiva, la Aeronáutica Civil en Colombia. Slobodan Wilches. Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues en este primer pronunciamiento de la Aeronáutica Civil colombiana dice que está monitoreando de cerca la afectación en algunos sistemas operativos a nivel global y sus implicaciones en el Sistema Nacional de Transporte Aéreo. Dice la Aerocivil que recomienda también a los pasajeros a contactar con sus aerolíneas para prever posibles cambios en los itinerarios, en los vuelos a nivel nacional e internacional. Y pues seguimos atentos, Ricardo, a otro pronunciamiento de la Aerocivil sobre lo que está sucediendo con este apagón informático de Microsoft, que está afectando, como hemos informado, a aerolíneas, a bancos, a empresas y medios de comunicación en todo el mundo. Hace pues algunos instantes hablábamos de lo que está pasando en Estados Unidos. La propia Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos también tuvo que suspender los vuelos en las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta, United y American Airlines, y por supuesto estaremos muy atentos a la situación de los vuelos precisamente allí en el aeropuerto El Dorado y a posteriores comunicados de la Aeronáutica Civil. Muy bien, Slobodan, gracias. 6:44 en Colombia, hablando de conflicto, una noticia que puede tener un sabor agridulce. Bueno, porque garantiza y preserva la vida de más de 80 personas excombatientes de las FARC en su mayoría, pero que genera inquietudes porque al final el mensaje que se envía es que ganan quienes amenazan, ganan quienes están extorsionando, ganan quienes asustan. Las disidencias de alias Calarcá amenazaron a los integrantes del ETCR, quienes vivían en Miravalle, porque dijeron que estaban siendo algunos auxiliadores de las disidencias de alias Iván Márquez. La noticia a esta hora 6:44, digo agridulce, es que el gobierno nacional anuncia que ese ETCR de Miravalle finalmente será trasladado en los próximos días. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, y es que las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, quienes están en proceso de paz con el gobierno y además en un cese al fuego bilateral, le enviaron un panfleto a los 100 excombatientes que se encuentran en Miravalle, en Caquetá. Los acusaban de ser auxiliadores, de estar ayudando a la segunda Marquetalia, y por eso les daban 45 días para salir. El gobierno nacional confirma, el 20 de agosto salen los firmantes del acuerdo de paz que se encuentran en Miravalle, pero como usted decía, pues es una sensación agridulce. Primero que todo, porque pues tendrán definitivamente que abandonar el territorio por estas amenazas, pero además el gobierno lo que dice es que van a salir por 12 meses a un predio que es arrendado, porque están esperando que la agencia de tierras logre conseguir un predio para poder trasladar definitivamente a estos firmantes del acuerdo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Cada vez se realizan más estudios sobre la influencia de la tecnología en el comportamiento de los niños. Este fenómeno refleja la creciente conciencia acerca de cómo el uso de la tecnología está transformando las conductas y los estilos de vida de las personas. Recientemente pude observar qué impacto tiene esto en los niños con la venida de mis sobrinos durante sus vacaciones a estar conmigo. Ellos pasaban largos periodos jugando en consolas y viendo videos en algunas redes sociales. Un estudio reciente me sorprendió no tanto por la cantidad de tiempo que los niños y jóvenes dedican a la tecnología, que asciende más o menos a unas 10 horas diarias en promedio, sino por el alarmante hallazgo de que 9
de cada 10 menores encuestados carecen de las habilidades necesarias para discernir comentarios falsos que circulan en plataformas de mensajería como WhatsApp. Esta estadística es preocupante, considerando que la mayoría de los menores tienen acceso a este servicio de mensajería, dejándolos vulnerables ante una realidad para la cual no están preparados. La primera respuesta obvia es establecer límites reales en el uso de la tecnología. Sin embargo, creo que la medida más crucial y relevante consiste en capacitar a los niños para que puedan analizar críticamente todo tipo de mensajes. Esto implica desarrollar habilidades de pensamiento crítico que les permita formarse opiniones propias frente a la información que consumen. Implementar esta segunda estrategia no solo requiere más tiempo, más recurso, sino que también puede afectar la relación entre padres e hijos, ya que los niños no solo aplicarán su pensamiento crítico a los mensajes digitales, sino también a las comunicaciones verbales de sus padres. Esto puede generar conflictos que deben ser manejados con sensibilidad y con mucho tacto. Es evidente que si queremos asegurar una formación adecuada para los niños en la era digital, los padres deben estar presentes y acompañar de cerca su progresivo crecimiento tecnológico. Esto implica involucrarse activamente en la vida de sus hijos, estableciendo límites claros y proporcionando la orientación necesaria para desarrollar habilidades críticas que les permitan navegar de manera segura y responsable en el mundo digital actual. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:49, momento para los deportes en Mañanas Blue. Hablamos de fútbol colombiano. Anoche Radamel Falcao García cumplió su sueño, debutó con Millonarios en el fútbol profesional de nuestro país. Fue suplente frente al Medellín, pero entró para disputar todo el segundo tiempo. Realizó 8 pases y remató una vez a portería. El resultado final fue 1-1. El poderoso se fue arriba con gol de Brian León Muñiz y el empate azul llegó al 90+4 por medio de Santi Giordana. Hubo polémica en el Atanasio Girardot por cuenta de 2 decisiones arbitrales, 2 rojas para Millonarios que no fueron sancionadas por el juez Carlos Ortega. Entre tanto, el campeón Bucaramanga debutó con victoria a puerta cerrada en casa por una sanción producto de la invasión de terreno. Recuerden, en la final del semestre anterior, el equipo de Dudamel venció 1-0 al Junior de Barranquilla con un jugador menos por la expulsión de Fabri Castro y con gol del refuerzo venezolano Andrés Ponce. En Argentina reapareció Sebastián Villa, el jugador condenado por abuso sexual. En junio del año pasado dio una asistencia con su nuevo club, el Independiente Rivadavia de Mendoza. Con esta jugada ganaron 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y siguen cayendo técnicos tras la Copa América. La víctima ahora fue el brasileño Antonio Zago, quien fue destituido de su cargo en la selección de Bolivia tras quedar último de su grupo, pues perdió los 3 partidos frente a Panamá, Estados Unidos y Uruguay. Duró 9 meses en el cargo, dirigió 10 partidos, ganó 2 y perdió 8. Lo de Zago se suma a las salidas post Copa América de Garnero de Paraguay, Sánchez Vaz de Ecuador, Garnero de Paraguay, Jimmy Lozano de México, Berhalter de Estados Unidos y el islandés Hal Grimson de Jamaica. En el fútbol internacional amanecemos con la noticia del traspaso de Álvaro Morata al Milan de Italia luego de ser campeón de la Eurocopa con España. El delantero de 31 años llega del Atlético de Madrid por 13 millones de euros. En la última temporada marcó 21 goles en 48 partidos. Y hoy jornada de alta montaña en el Tour de Francia. Ya empezó la etapa 19, 144 kilómetros con llegada en alto, en un premio de primera categoría y previamente 2 premios de montaña fuera de categoría, de los cuales ya se coronó el Col de Vals. Egan Bernal y Santiago Buitrago van en el pelotón junto a Pogačar y Vingegaard. Los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los invitamos para la transmisión especial de Blue Radio este sábado 20 de julio durante toda la jornada de nuestro canal de YouTube en Blue Radio, en donde estaremos informándoles permanentemente no solo del desfile militar del 20 de julio, que este año se hará en el suroccidente de Bogotá sobre la avenida Boyacá, sino que cada ciudad tendrá su desfile. Tendremos los videos, transmisión en directo de los momentos más importantes de esa parada militar, y en la tarde, desde las 3, estaremos
con la instalación de unas nuevas sesiones del Congreso de Colombia, que tendrá muchas cosas importantes, entre ellas la elección de nuevo presidente del Senado, de nuevo presidente de la Cámara de Representantes. El presidente Gustavo Petro tendrá que pronunciar un discurso ante el Congreso de la República del que se esperan pronunciamientos claves, señalamientos fundamentales sobre el futuro político del país, sobre por dónde va a emprender las reformas, si va a hablar de constituyentes, si va a hablar de fast track, de qué manera va a asumir el presidente de la República y su gobierno la relación que ha sido muy tensa con el legislativo. Todo eso con analistas, con periodistas en cada uno de los rincones del Capitolio Nacional. Sígalo aquí en nuestro canal de Blue Radio en YouTube. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. El mundo amanece con una falla informática masiva, sin precedentes, por problemas en la actualización de uno de los programas de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que trabaja con Microsoft y que afecta a computadores en todo el mundo, en aeropuertos, en bancos, las bolsas de valores, los puertos de carga, medios de comunicación, el metro de Washington y empresas de todas las categorías en todo el planeta que a esta hora no han podido acceder a su información. Microsoft acaba de informar que ya fue superada la situación, pero todavía hay miles, millones de computadores en todo el planeta con la temible pantalla azul. Usted llega al computador y le aparece la pantalla azul en la que no puede trabajar. Este sin duda es el más grande y grave problema informático al que se ha enfrentado el mundo. Lo que temían los expertos cuando cambiamos de 1999 al año 2000 con el famoso Y2K que no pasó, está ocurriendo. Hay problemas a esta hora en Europa, en el lejano oriente, en Estados Unidos y en América Latina. Comenzó a percibirse en Australia, pero ya está incluso afectando todos los sistemas de los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan en una semana. Uno de los errores que tenemos en la vida es confundir fanatismo con radicalidad. El fanático es el que no piensa, es el que sigue con ceguera una idea, una persona, un proyecto. El fanático no es crítico. El radical es aquel que está convencido y que vive con toda la fuerza su opción. Este jueves la Presidencia de la República confirmó que se perdieron un disco duro y una memoria RAM de los computadores que habían sido usados por dos asesores de la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien salió de la Casa de Nariño en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y que a propósito en su contra se abrió una investigación preliminar por parte de la Fiscalía en las últimas horas. Los asesores a los que pertenecían estos equipos eran Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán. La nueva alta consejera presidencial para las regiones es la doctora Luz María Munera. Doctora Munera, buenos días. Buenos días, Ricardo. Doctora Munera, ¿cuándo se enteró usted de la desaparición de estos dos elementos electrónicos? Bueno, la comunicación de sistemas es del día 10, pero lo real es que llega pues a mi oficina la información, digamos que es un descuido de que no haya llegado el mismo día, llega el día martes de esta semana. El día martes de esta semana es día 16. Sí, señor. 16 de julio. Mire, en medio de todo ya le voy a preguntar por esos detalles. ¿Qué pasó con esos elementos, con esos computadores? Y ya le voy a preguntar si es un computador o son dos computadores. Entre el 16 de mayo, que es la fecha oficial de la salida de Sandra Ortiz de la Alta Consejería para las Regiones, y el 10 de julio, que es cuando la oficina del Departamento de Sistemas de la Presidencia se da cuenta de la falta de esos elementos. No tengo la más mínima idea cuál es el procedimiento que se sigue.
El procedimiento que se sigue es que las personas entregan pues todo lo que tienen de parte del DAPRE, de la presidencia, lo entregan. Los computadores en particular obviamente van a sistemas porque debe hacerse un backup y debe revisarse el sistema. Pues me imagino que Sistemas estará haciendo esto con mucha gente, fuera de organizar pues cada uno de los computadores que va a entregar a nuevos empleados. Entonces pues en ese tiempo esos computadores estuvieron en Sistemas. Sí, estuvieron en Sistemas. ¿A usted le informó el Departamento de Sistemas de la Presidencia cómo fue el proceso de recibimiento y de auditoría de los computadores? No, de hecho la primera entrega de esos computadores la hago yo, la recibo yo. Pero uno no dice, usted me entrega un portátil y yo le digo, pásame el destornillador, yo miro a ver si esto tiene disco duro. No, eso no pasa, Ricardo. Uno lo recibe, se da cuenta que está en buen estado y lo entrega, además porque no tiene acceso a él. Cada uno de los funcionarios tiene un código, tiene un usuario que es el que le permite con el computador que tiene a su cargo trabajar en él. Así que yo solo miro el asunto físico, lo recibo y lo mando a Sistemas. ¿Y entonces por qué Sistemas se da cuenta el 10 de julio del faltante de ese disco duro y de esa memoria RAM? Pues porque tienen que hacer backup. Ellos son los que hacen el backup, los que miran, digamos, el estado interno del computador, ¿cierto? Sí. Entonces yo me imagino que en el momento en que se va a hacer el backup, pues se dan cuenta que no hay disco duro, ¿cierto? Claro, claro. ¿Usted me recuerda la fecha en la que su oficina recibió esos computadores? No la tengo clara en la cabeza, no la tengo clara. Yo me imagino que fue posterior a mi posesión, ¿cierto? Sí. ¿Usted cuándo se posesionó, doctora Munera? No sé. ¿No recuerda? No, estos 2 o 3 meses han sido como 20 años, así que no la tengo en la cabeza, discúlpame. Sí, aparecen años. Doctora Munera, ¿es un computador? ¿Esos 2 elementos están en un solo computador o son 2 computadores distintos? Son 2 computadores distintos, al uno le falta la memoria RAM y al otro el disco duro. ¿Usted ha podido hablar con los asesores a los que estaban asignados esos elementos, Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán? No, y la verdad yo preferiría no hablar con ellos porque el proceso lo hace la parte administrativa del DAPRE, que ya está en eso. Sí. O sea, ya en este momento ellos fueron llamados, pero es un asunto pues de interno del DAPRE en el que yo prefiero, a no ser que sea estrictamente necesario, no participar. Sí, doctora Munera, hablando del procedimiento, de cómo se reciben esos equipos, ¿es habitual que se reciban esos equipos y que se dé la satisfacción de la entrega sin revisarlos, sin prender los equipos? Sí, eso es habitual, porque vuelvo y te repito, cada uno de los empleados tiene un usuario. O sea, nosotros cuando entramos no teníamos acceso a ningún computador. Sí, pero ¿cómo recibe uno, discúlpeme doctora Munera, cómo recibe un computador y dice, ok, está bien, lo recibo perfecto, si no lo prendo? Porque usted lo puede prender, pero no puede acceder a él. Claro. Usted lo puede prender y él le prende, pero usted no tiene el usuario y la clave que le asignan para que ese sea su responsabilidad. O sea, si todo el mundo pudiera acceder a ellos, ¿cuál sería la responsabilidad individual? Pues cualquiera podría decir, no, todo el mundo entró a ese computador, ¿yo qué voy a saber? Claro, ¿cierto? Lo entiendo, doctora Munera, pero hay unos protocolos que desarrollan quienes trabajan en seguridad y en tecnología informática cuando hay un proceso de salida, o al menos eso pasa en varias entidades, y es que reciben el aparato, lo verifican con una contraseña distinta y verifican que esté funcionando.